y vamos a poder determinar el grosor de los muros, ¿sí? Van a ser distancias y las energías son las variables críticas para poder definir el grosor del muro. Sí, en este caso, nuestro acelerador lineal va a tener una energía máxima de 10 megaelectronvolts, ¿sí? Que si lo comparo esa energía con un equipo de rayos X convencional, que a lo mejor es más común conocer, me imagino que muchos de nosotros ya estuvimos para que nos tomaran una placa de rayos X, ya sea para una fractura, revisar pulmones, X, Y, Z. Un equipo de esas condiciones, estamos hablando que maneja hasta 150 kilovolts de energía. Va a usar 10 megavolts de energía. O sea, prácticamente 1000 veces más potente un equipo de estos que un equipo convencional de rayos X. ¿Sí? Es donde ya tenemos que determinar, supongamos estos muros, si los hubiéramos fabricado con concreto convencional, así como el que está vaciado el piso, el muro que consideramos barrera primaria, porque ahí va a incidir directo las de radiación, tendría que ser de 3 metros de ancho en lugar de 1,60. ¿Sí? O sea, pues 1,60 porque estos ladrillos tienen 4 gramos por centímetro cúbico de densidad. El concreto convencional tiene 2.1, 2.2, lo más que puede tener. Entonces, esos ladrillos nos ayudan mucho, primero, para controlar que toda la pared sea homogénea, porque cuando yo hago un vaciado masivo, los materiales pesados van a tender a precipitarse. Entonces voy a tener una densidad muy alta en la parte baja de concreto para poder contener la energía que va a generar el equipo. ¿Qué era lo que decíamos ahorita? Hicieron una pregunta que si el ladrillo no se queda cargado o algo de aquí del cuarto no se queda cargado con radiación, la respuesta es no. O sea, aquí no, la energía, aunque sea mucha energía, no tiene la fuerza para poder desequilibrar los átomos de un elemento y poderlo hacer radioactivo. O sea, la radiación no la almacena, la radiación nada más fluye e interactúa con el medio. En este caso, pudiéramos dar el ejemplo, supongamos, es algo burdo, pero se puede entender. Supongamos, ahorita tenemos luz, ¿sí? La luz no deja de ser también más que un flujo de electrones de muy baja energía, ¿sí? Y ahorita hay luz. Cuando yo apago el switch, ¿qué pasa? ¿A dónde se va la luz que tenemos ahorita aquí? Se disipa. Pues, digamos, se disipa. En este caso, nada más está interactuando. Cuando deja de haber el flujo de electrones, dejan de interactuar, deja de haber luz. Con la radiación gamma es lo mismo. Yo cuando tengo la fuente expuesta, va a haber ese flujo. La diferencia es de que es una partícula de alta energía que prácticamente no tiene masa, es por eso que tiene mucho poder de penetración. Ya nos meteríamos mucho en si platicamos de los diferentes tipos de partículas, alfa, beta, gamma, tienen muchas características diferentes, pero lo que ahorita aquí nos importa es de la que vamos a usar son prácticamente rayos gamma, que no tienen masa. Si ahorita los enamorados van a decir, ya no quiero estudiar ingeniería, quiero ser químico. Sí, pues yo de profesión, yo soy ingeniero electromecánico. Llegué aquí al Centro Estatal de Cancerología por otras circunstancias y ya fue que me empecé a involucrar con las radiaciones y demás y ya nos fuimos por el lado de la física, ¿no? Pero para poder hacer cálculos de esto no tiene que ser uno un físico, lo que me piden es de que tenga yo una formación en una carrera físico-matemáticas, como tronco común, para yo poder después desarrollar actividad de físico, ¿no? Digámoslo así. Pues parte de las ingenierías, ¿no? También, matemática y física. Pero, sí, entonces les digo, pero nosotros, bueno, cuando diseñamos el búnker, pues nosotros no estamos pensando cuánta varilla va a llevar, qué resistencia de concreto, o sea, no, nosotros nos basamos únicamente en densidad de los muros, ¿sí? El giro que va a tener el equipo, qué es lo que va a tener que proteger, y ahora sí que ya todo lo demás ya es trabajo de ustedes.
saber ya qué peso, o sea, con la densidad van a sacar el peso de cada ladrillo, ya van a sacar los metros cúbicos que necesitamos de ladrillo, ya ahí es donde prácticamente entran ustedes. Donde Ya. entra la ingeniería y la especialidad que les decía ahorita, o sea, el tema del estructurista. Entonces ya pone sus condiciones y luego ahora sí vamos a decir, bueno, otra pregunta de examen que dijo, a Martín lo dijo, a ver quién lo cachó. ¿Cuántos ladrillos se llevó? 65,000. 65,000 ladrillos. Entonces, ya con esa densidad, ahorita ustedes ya lo pesaron con sus propias manos, 16 kilos cada ladrillo, lo multiplicas, entonces lo distribuyes por metros cuadrados, le dices al estructurista, voy a tener una capacidad de carga de tanto, ¿qué varilla tengo? ¿Qué varilla necesito? ¿Qué tipo de concreto? Y desde ahí se desmonta todo lo demás. Pues entonces meterle varilla de pulgada un cuarto, de media, de esto, entonces ya sacas todo la capacidad de carga. Y ya al final de todo el proceso, cuando esté instalado el equipo, todo va. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la instalación quedó bien? Cuando hagamos un levantamiento de niveles alrededor de la sala. Vamos a agarrar un contador Geiger, voy a poner las condiciones del equipo, supongamos, yo para medir, hacer prueba de fuga en ese muro. Yo voy a girar mi equipo a 90 grados, voy a apuntar mi haz de radiación hacia ese punto con las condiciones más grandes que tengo, que es un tamaño de campo de 40 por 40 a 1 metro de distancia. Pero estamos hablando que el equipo va a estar girado hacia este lado. A 1 metro va a tener un tamaño de campo de 40 centímetros, pero esa proyección va a ir creciendo hasta el punto que ella me va a dar alrededor de 1,20, 1,60 de tamaño de campo. Entonces tengo que hacer mi medición allá afuera, haciendo el disparo con los 10 kilovolts de energía, para que yo del otro lado tengo que medir un nivel de radiación. Que ese nivel de radiación va a ser un poco mayor a la radiación de fondo natural. O sea, porque cuando nosotros ocupamos un detector Geiger en condiciones normales, en cualquier área, nos va a medir un nivel que se conoce como nivel de fondo natural, ¿sí? Entonces, considerando ese fondo natural, yo ya sé qué tanto nivel puedo alcanzar. Supongamos el nivel de fondo natural en promedio en Chihuahua, estamos hablando que es de 0.023 milisievert por hora. Yo aquí enseguida vamos a tener alrededor de 0.025, 0.026. O sea, prácticamente nada de radiación extra por el uso del acelerador. ¿Sí? ¡Tarán! Tengo una pregunta. Pregunta. La losa y el piso también hay riesgo de... La losa sí, es por eso que se hace todo el anillo, así como está podemos llamar chipote, sí, todo esto está reforzado. En este punto no, porque ya tenemos el muro del laberinto, un espacio, y tenemos el muro del primer búnker. Entonces ya tenemos considerado también la radiación que va a haber en el pasillo del primer búnker. Que ahí en una condición, ahí es cuando ya es parte del diseño. Una condición crítica es cuando el equipo, el acelerador 2, esté disparando hacia ese punto y vaya pasando un paciente por el pasillo del acelerador 1. Esa es mi condición más crítica, y tengo que considerar población en general que va a estar en ese pasillito, para yo poder determinar mis grosores y no afectar a ese paciente cuando esté disparando para allá. Y el piso también. La losa también lleva sus ladrillos. Mira, te pusimos una imagen de proceso y precisamente son los mismos ladrillos. Y justamente coincide ahorita lo que decía Martín. Ahorita Martín les dijo, si no ponemos esos ladrillos, ¿de qué espesor es el muro? ¿De cuánto les dije que era la cimentación? 3 metros. Entonces ya estamos protegidos tanto hacia la parte inferior y en la parte superior, ya está prácticamente. Ahorita vamos a hacer una práctica. Saquen todo su celular, por favor. Díganme quién tiene señal. Nadie. Nadie. Menos. Estamos en el búnker. O
sea, aquí luego se siente el tema del blindaje, sí, o sea, porque igual que el teléfono funciona, son ondas electromagnéticas, por donde te llega así, microondas, ondas electromagnéticas. ¿Ah, sí tienes tú? Entonces va a haber veces que sí vas a tener ahí muy poquita señal. Dime. Si hubiera una fuga, o sea, en el peor de los casos, ¿qué pasaría? Ahora sí que es la ventaja de tener esta configuración de ladrillos. Vamos a suponer un caso muy extremo, que de una vez te digo, cuando se hace el cálculo, nosotros hacemos una sobreestimación más o menos del 20% más, para ahí absorber cualquier falla, ¿no? Pero vamos a suponer que haya un problema, ¿sí? Entonces, aquí sería tan sencillo, a lo mejor, bueno, sencillo entre comillas, quitar tabla roca y pongo otra capa de ladrillo, ¿sí? O puedo poner plomo. O sea, hay manera de solucionarlo, ¿no? A diferencia, a lo mejor en un concreto que ya está, es masivo, prácticamente vas a tener que Romper. Ahorita es Martín, explícales por qué el concreto con los años pierde densidad y por qué mejora el ladrillo. Sí, era lo que les decía ahorita. Supongamos, imagínate estar vaciando una área de 160, o sea, estás así. Entonces, tú a lo mejor ese concreto lo vas a querer mejorar poniéndole aditivos, poniéndole a lo mejor granalla metálica, varita, para poder aumentar la densidad. Pero esos materiales, como son pesados, la misma gravedad va a hacer su trabajo y esos materiales se me van a sentar. Entonces yo voy a tener una densidad muy alta abajo y una densidad baja arriba. Entonces no va a ser un muro homogéneo. Entonces estos ladrillos también llevan un proceso de secado que prácticamente se deshidratan. Y el concreto, cuando está un colado así muy grande, esa humedad, vamos a decirlo, se mantiene cierto tiempo, pero con el paso del tiempo esa humedad va a desaparecer y esa humedad me va a generar huecos. Entonces esos huecos pues, va a ser también un punto de potencial fuga. Que no necesariamente. Y sumarle el tema de la fuente radioactiva, que esta no es una fuente radioactiva natural, por así decirlo. Exacto, o sea, radiación ionizante. O sea, ahí tenemos de dos, fuentes naturales y fuentes artificiales. Una fuente natural, estamos hablando que son rayos cósmicos que vienen del espacio, la luz del sol, ¿sí? Y la que emana de la Tierra, de minerales que son naturalmente radioactivos. Y ya supongamos está la radiación artificial, que es como la que estamos generando con un acelerador, con un reactor, con un equipo de rayos X, con materiales que también en un reactor nuclear, por ejemplo, hay cobalto. Nosotros tenemos una unidad de cobalto 60 que también se utiliza para dar tratamientos de cáncer. Es algo similar que un acelerador lineal. Nada más que la diferencia es de que ahí vamos a utilizar una fuente de radiación, ¿sí? Que siempre está emitiendo esa radiación. O sea, yo aunque apague, deseche el equipo, es una radiación que siempre va a estar. A diferencia de que con el acelerador, en el acelerador solamente cuando yo hago el disparo, que hay un flujo de electricidad, es que me va a provocar la radiación. ¿Sí? Entonces, pero ese cobalto, en el caso del cobalto, el cobalto en estado natural no es radioactivo. Tienen que agarrar una muestra de cobalto 57 para bombardearlo. Entonces vas a aumentar 2 neutrones en su núcleo para poderlo hacer cobalto 60. Y ya desequilibras ese material. Entonces ese desequilibrio que tiene, o sea, él para poder volver a su normalidad, que es lo que busca todo el material en la naturaleza, es desechando energía, y entonces esa energía es radiación. Pero bueno, ya. Por ejemplo, ¿cuánto es